voy a comenzar a grabar. Y lo primero que vamos a hacer justamente es revisar esta tarea. A ver. Si solución. Si g de t corresponde a t elevado a la raíz cúbica de t más la raíz cúbica de t elevado a t, entonces, ¿ya? La derivada va a ser la derivada con respecto a t de la primera función más la derivada con respecto a t de la segunda función. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, ¿cierto? Porque justamente aquí teníamos la derivada de una suma, entonces teníamos que separar. Y eso significa que tengo dos funciones elevadas a otra función y por lo tanto vamos a tener que hacer la derivada por derivación logarítmica de estas dos funciones. Entonces sea h de t, le voy a llamar a la primera, como t raíz cúbica de t. Tenemos entonces que h, logaritmo natural de h, va a ser logaritmo natural de t elevado a la raíz cúbica de t. Bajamos la raíz cúbica, te queda logaritmo natural de h, va a ser raíz cúbica de t, logaritmo natural de t. Lo que puede ser escrito como t a la 1/3, logaritmo de t. ¿Ya? Por lo tanto, h, o logaritmo de h, va a estar dado por t a la 1/3, logaritmo de t. Y ahí yo derivo con respecto a t la igualdad. Entonces la derivada del logaritmo, 1 dividido en h, por la derivada de h, igual a la derivada de un producto. Te queda, bajamos el exponente, le restamos 1 por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, que es 1 sobre t. ¿Ya? Entonces vamos a escribir esto como 1/3 t a la menos 2/3 logaritmo de t más t a la menos 2/3. ¿Cierto? Si hacemos la suma aquí, tenemos propiedades de potencia, ¿cierto? Te queda 1/3 menos 1. Aplicamos las propiedades ahí de la división de potencia de igual base, te queda menos 2/3. Por lo tanto, de aquí tenemos que h' de t, ¿cierto? Este h está abajo, va a ser h de t por todo eso. Y aquí lo que tenemos que hacer simplemente es reemplazar h. Nosotros sabemos que h es t a la raíz cúbica de t. Por lo tanto, reemplazamos y te queda t a la raíz cúbica de t por 1/3 t a la menos 2/3 logaritmo de t más t a la menos 2/3. Usted podría factorizar acá y multiplicar ahí, te queda que h de t es t a la raíz cúbica de t por t a la menos 2/3, factor común de 1/3 logaritmo de t más 1. Esto es t a la raíz cúbica de t menos 2/3, factor de 1/3 logaritmo de t más 1. ¿Se entendió la primera parte? ¿Sí? Pueden reaccionar si no me quieren comentar. Profe, yo me perdí en la parte donde sale en la tercera fila, de abajo para arriba, tercera fila.
Aquí, Ahí, exacto, en eso, para llegar a menos 2/3. Se le restó la potencia que está allá, en 1 partido en t. ya, esta. Ahí te perdiste, de esto a esto. De toda esa fila, ahí me perdí. Bueno, en la derivada, aquí lo único que hicimos fue derivar. Aplicamos la derivada de un producto. Entonces derivamos el primero, que recordemos que esto es la derivada de u a la n. Esto es n por u elevado a n menos 1. Entonces bajamos el exponente le restamos 1, te queda 1/3 menos 1 menos 2/3 por el segundo sin derivar, más el primero que es t a la 1/3 por la derivada del logaritmo natural de t, derivado que es 1 sobre t. ¿Sí? Sí, profe, está ahí. Hasta ahí bien. Entonces después, ahí aplicamos a a la s dividido a la t, eso es a elevado a s menos t. Entonces, en el fondo, este elemento que está aquí es la división de estas dos potencias, de esto con esto que está elevado a 1. Por lo tanto, te queda t elevado a 1/3 menos 1, y eso es t a la menos 2/3. ¿Se entiende? Sí, ahora conecté. Ahora sí, ahora conectamos, perfecto. Entonces después simplemente lo que hicimos fue, esto que está aquí, que está dividiendo, para despejar h', lo dejamos multiplicando a este factor de acá. ¿Me siguen? Sí, profe. Y después de eso, reemplazamos h, porque nosotros sabíamos que h era esto. Ahí está. Después factoricé t a la menos 2/3. Y después apliqué nuevamente las propiedades de potencia de igual base, que dicen que a a la s por a a la t es a elevado a s más t. Entonces sumamos raíz cúbica de t menos 2/3 con los signos y todo. Y ahí está finalmente la respuesta. ¿Ahora sí? Sí, profe. Sí. Ya. Entonces ya tenemos una parte. Ahora tenemos que hacer la segunda parte, que es esta que está aquí. Yo a esa le voy a llamar m de t. ¿Ya? Sea m de t igual a la raíz cúbica de t elevada a t. Nuevamente aplicamos logaritmo y te queda logaritmo natural de m de t igual a logaritmo natural de la raíz cúbica de t elevada a t. Entonces esto sería t logaritmo de la raíz cúbica de t, que yo lo puedo bajar como t elevado a 1/3. Entonces este 1/3 sale del logaritmo y te queda logaritmo natural de m de t igual a 1/3 de t logaritmo de t. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos eso, derivamos con respecto a t. Y al derivar, tenemos lo siguiente, nos queda 1 sobre m por la derivada de m, igual, constante por función. La constante la dejo afuera. Me voy a preocupar de la derivada de esta multiplicación. La derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar, más el primero que es t, por la derivada del logaritmo de t, 1 sobre t. Esto es más facilito. Entonces aquí simplificamos y te queda m' de t dividido en m de t igual a 1/3 del logaritmo de t más 1. Por lo tanto, m' de t es m de t dividido por 3 logaritmo de t más 1. Como m lo conozco, que es raíz cúbica de t elevado a t, yo reemplazo. Por lo tanto, m' de t va a ser raíz cúbica de t elevado a t dividido por 3 logaritmo de t más 1. ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Entonces, una vez que yo tengo esto, reemplazo. Recuerden que g' era la derivada de esta más la derivada de la otra. O sea, en el fondo, g' es la derivada de h más la derivada de m. Por lo tanto, yo reemplazo g' de t, ¿no? Un poquito largo el resultado.
Aquí está la derivada de h, la voy a destacar. Aquí, h'. Esta es la derivada de h. ¿Ya? Entonces tenemos g', finalmente, era t elevado a la raíz cúbica de t menos 2/3, factor de 1/3 creo que era, logaritmo de t más 1. Creo que era eso. Sí, perfecto. Y m', que la tengo justamente aquí abajo, que corresponde a esta que está aquí, sería más la raíz cúbica de t elevado a t dividido por 3 logaritmo de t más 1. Ahí estaría la derivada. ¿Se entendió? Exactamente. Eran dos funciones las que eran dos ejercicios en uno. ¿Sí? Quedaba esa suma de esas dos derivadas. Ya. Ok. Podemos comenzar ahora sin problemas con la clase de hoy. La clase de hoy es de aplicaciones de la derivada. Vamos a usar el libro, por supuesto, que es justamente lo que vamos a ver hoy, que corresponde a las aplicaciones de la derivada. Ya, y aquí entramos en tierra derecha en términos de las aplicaciones de la derivada. Bueno, dentro de lo que son las aplicaciones, lo que nosotros vamos a partir hablando corresponden a la idea de máximo y mínimo. Entonces, valores máximo, mínimo. Para eso tenemos que definir qué significa que algo sea máximo y qué significa que algo sea mínimo. ¿Ya? De hecho, de ahí es donde viene toda la teoría que nosotros vamos a ver. Y para eso voy a motivarme a partir de la definición que nosotros conocemos del libro. ¿Ya? Y así ustedes tienen el libro, así que lo pueden trabajar también. Se hace un número en el dominio D. Entonces, f de c es el valor máximo absoluto de f en D, si f de c es más grande que todos los elementos de la función de f. Y si es un valor mínimo, se produce todo lo contrario. F de c es el valor más pequeño de los valores de f. ¿Ya? Para esto lo quiero mostrar a través de un gráfico. ¿Ya? Lo quiero mostrar a través de un gráfico. Si nosotros miramos, por ejemplo, esta figura, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. En términos sencillos, en castellano, en este caso, si nosotros miramos esta gráfica, nos vamos a dar cuenta, esto está graduado perfectamente, sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Fíjense que en 3 se alcanza el punto más alto de la gráfica. Este punto es f de 3. Y ese f de 3 vale 5 en este caso. ¿Ya? En 6 sucede que se agarra el punto más bajo de la gráfica. Y eso vale menos 2. Entonces, f de 6 vale menos 2. Con eso, rápidamente puedo decir que para todo x en el intervalo de trabajo, que en este caso sería el intervalo del 1 al 7, ¿ya? F de 3 es más grande que f de x. Es decir, que en el punto 3, f de 3 se alcanza un máximo
absoluto. ¿Lo ven o no? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Ya? Sí, Y profe. entonces, correspondientemente, podemos decir que en el punto (6, f de 6) se alcanza un mínimo absoluto. El valor máximo, como dice la definición, corresponde al punto más alto. El valor mínimo corresponde al punto más bajo. ¿Ya? Esto en todo el dominio. Ahora bien, existen dos clasificaciones para máximos y mínimos. ¿Ya? Están los máximos globales o absolutos, como lo que estamos viendo aquí, y también están los máximos locales. ¿Ya? Vamos a ver esa definición. Entonces, como les digo, estamos trabajando directamente con el libro para irnos parejito con este tema. Entonces dice, mira, un número f de c es un máximo local si f de c es mayor o igual que f de x cuando x está cerca de c, ¿sí? Es decir, en un entorno de c. Y este es un mínimo local si pasa lo contrario cuando x está cerca de c. Lo quiero mostrar con un gráfico. ¿Ya? Lo quiero mostrar con un gráfico en el fondo donde se combinan un poco las dos cosas, ¿no? Entonces, vamos con estas definiciones porque es importante que las entiendan bien. Miren. A ver, yo acá tengo un gráfico, ¿cierto? Que puedo observar. Y lo que sí puedo decir, ¿cierto? Si nosotros miramos bien, es que hay puntitos que son interesantes aquí. ¿Ya? Fíjense que este puntito coincidirán conmigo que es el punto más bajo, ¿cierto? Sí, Este puntito que está aquí es el punto más alto, ¿cierto? sí. Ya, entonces, en A, f de A, hay un mínimo absoluto. En D, f de D, hay un máximo absoluto. Si lo queremos llevar a la realidad, esto sería como, por ejemplo, cuando usted está en el colegio y competía por las notas y se daba cuenta de que había un primer lugar de toda la generación, por ejemplo, no sé, de cuarto medio. Entonces, el primer lugar de la generación de cuarto medio sería el promedio más alto, o sea, ese sería el máximo absoluto. Pero dentro del colegio no hay un único cuarto medio, pueden haber más, ¿cierto? Y pueden haber primeros de curso, por decirlo de alguna manera, que son personas que en su curso tienen el promedio más alto, pero no es el promedio más alto del colegio. ¿Se entiende la idea o no? Ese es el caso de este puntito que voy a pintar con rojo. Y ese es el caso de estos puntitos, ¿cierto? Que estoy pintando aquí. Miren, este puntito es un máximo, pero en un entorno. Este puntito es un mínimo, pero en un entorno. Este punto también es un mínimo, pero en un entorno. ¿Cierto? Como en un grupo del grupo general, ellos son los más altos, ellos son los más los más bajos. Esos máximos y mínimos que están viendo aquí son los máximos y mínimos que nosotros llamamos como locales o relativos, también tiene ese nombre. Por lo tanto, en un entorno son máximos y son mínimos. Por lo tanto, podemos decir que en B, f de B, hay un máximo relativo o local. En D, perdón, en C,
f de c y en e, f de e, hay mínimos relativos. O relativo. Las dos cosas significan lo mismo. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ya, bueno, para afirmar un poquito más, voy a mostrar esta figura, ¿ya? Que muestra, que viene un poco como a afirmar lo que acabamos de decir. ¿Qué tiene que ver con eso? Fíjense. Mínimo local, máximo local, mínimo local y absoluto, porque es el más bajo. ¿Ya? En el fondo es un poco más de lo mismo, pero aquí mostrándolo con la idea del intervalo. Bien. Vamos a ver, ya entendiendo esta idea, el teorema del valor extremo. ¿Ya? Teorema del valor extremo. Entonces, como les digo, estamos trabajando con el libro, luego vamos a hacer ejemplos, vamos a calcular cosas y ahí vamos a ver. Ya. Teorema del valor extremo. Si f es continua sobre un intervalo cerrado, importante condición, necesita ser continua, nosotros solo vimos en Matemáticas 1 cómo determinar la continuidad de una función. Entonces, f sí o sí alcanza un máximo absoluto y un valor mínimo absoluto en alguna parte de este intervalo. Sí o sí. ¿Ya? Y aquí vamos a mostrar distintas situaciones, ya que podrían un poco ilustrar esto. Todavía no hemos calculado nada, estamos entendiendo conceptualmente el asunto. Entonces, miren esto. Si yo tengo una función, aquí tengo tres situaciones, fíjense. En este intervalo cerrado, podemos ver que hay un punto máximo y un punto mínimo, ¿cierto? Sí, profe. Absolutos, ¿cierto? O globales, porque efectivamente C es el punto más alto de la gráfica y D es el punto más bajo de la gráfica. Podría darse que C se encuentre dentro del intervalo AB o que D se encuentre dentro del intervalo AB. ¿Ya? O sea, que no sean ni A ni B, que estén entre medio. Podría darse también de que C se encuentre en el intervalo AB, ¿ya? O que D, ¿cierto? D pertenezca al intervalo cerrado AB, en particular aquí D vale B. O sea, podría darse que los valores extremos se encuentren dentro de la función o en un extremo propiamente tal de la función. En un extremo del intervalo en donde estoy trabajando. Podrían estar dentro del intervalo, podría ser uno afuera y otro adentro, o sea, uno adentro y otro en el borde, o podría ser incluso que yo tuviera un mínimo y tuviera más de un máximo, y que los dos llegaran a la misma altura. ¿Cierto? Entonces, en C1 y C2 se alcanzan máximos. Globales, por supuesto. O absolutos, que es lo mismo. En D se alcanza un mínimo absoluto. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, eso dice el teorema del valor extremo. Dice, si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado, sí o sí en alguna parte tengo que alcanzar un máximo y un mínimo. ¿Ya? Ese es un teorema muy importante. Ya. Ok. Ahora, ¿qué monos pinta en todos estos teoremas, cierto? Porque nosotros aquí estamos hablando de
concepto, conceptualmente, qué significa que una función posee un máximo, y conceptualmente, qué es lo que significa que una función posee un mínimo, pero todavía no sabemos cómo calcularlos. Entonces, como todavía no sabemos cómo calcularlos, ya vamos a entrar, ¿ya?, en tierra derecha, y vamos a ver cómo calcular esos máximos o esos mínimos que nosotros necesitamos, que en el fondo esa es la idea, encontrar máximos y mínimos. O sea, aquí aparece otro teorema, que es el teorema que finalmente nos va a llevar a encontrar esos máximos y mínimos, que se conoce como teorema de Fermat. Fermat fue un matemático, por cierto. El teorema de Fermat dice, si f tiene un máximo o un mínimo local, en C, y si la derivada existe, entonces la derivada en C es 0. Le voy a dar una interpretación geométrica. Chiquillo, ¿qué hace la derivada? ¿Qué interpreta la derivada? ¿O cuál es la interpretación geométrica de la derivada? Cuando yo calculo la derivada en un punto, ¿qué estoy calculando? ¿Qué es la derivada? Clase 1 de derivadas. ¿Qué es la derivada? ¿Qué representa? Era cuando X se acercaba eh, hacia A. Ya, pero ¿qué representa geométricamente? ¿Qué es? Una recta tangente al gráfico. Por ahí va. No es una recta tangente, sino que es la pendiente de esa recta. Justamente, Anyara, ahí estoy de acuerdo. Entonces, la derivada representa la pendiente. De la recta tangente. Por lo tanto, si la derivada en C es 0, lo que estamos queriendo decir es que esa recta es paralela al eje X. Y esto se puede ver de esta manera. Estos valores críticos que yo estoy hablando, que son máximos o mínimos, sí o sí, la derivada, ¿cierto?, lo que representa es una pendiente de una recta tangente. O sea, justo ahí la recta es horizontal. Justo ahí la recta es horizontal. ¿Se fijan? Por lo tanto, la derivada tiene mucho que decir porque nos va a permitir encontrar esos puntos en donde se producen máximos o mínimos locales. En este puntito claramente la derivada de la función en C es 0. Y en este puntito claramente tenemos que la derivada de la función en D también es 0. ¿Se entiende? Bien. Vamos a ir con una definición y vamos a hacer un ejemplo. Entonces la derivada en ese punto es 0. ¿Sí? La derivada en ese punto es 0. Entonces, esto nos motiva, ya tenemos una idea para poder definir, por supuesto, la derivada de una función, ¿cierto? O cómo meter la derivada en este tema del encontrar máximos y mínimos. Entonces vamos a ver una definición, ¿ya? Y esta definición es la siguiente. Dice, un número crítico de una función es un punto C, un valor C, del dominio de f en donde la derivada es 0 o la derivada no existe. Entonces, el primer paso para poder encontrar estos valores que van a ser posibles valores extremos, ¿ya?, es justamente encontrar estos números críticos. O sea, tenemos que derivar y ver dónde la derivada es 0 y dónde la derivada no existe. Y de ahí ya podemos conectar un poco la idea anterior,
con lo siguiente. Si f tiene un máximo o un mínimo local en C, entonces C sí o sí es un número crítico de f. Por lo tanto, para poder pasar y encontrar justamente estos máximos o mínimos, estos candidatos a máximos o a mínimos, sí o sí tengo que derivar y ver dónde es cero o dónde no existe. Y ahí encontramos los candidatos. Vamos a ver un ejemplo. Ya tenemos materia suficiente como para ver un ejemplo. Ejemplo. Sea f de R en R tal que la función f de x es x a la 3/5 por 4 menos x. Determinar los números críticos de f. Vamos a determinar los números críticos de f. Entonces lo primero que tenemos que hacer es derivar. Derivando, tenemos lo siguiente, tenemos un producto, entonces nos queda f' de x es la derivada del primero, 3/5 por x elevado a 3/5 menos 1, sería menos 2/5, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, que sería menos 1. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda f' de x igual a 3, 4 menos x, dividido en x a la 2/5, menos x a la 3/5. ¿Ya? Vamos a hacer suma de fracciones. Entonces nos queda lo siguiente. f' de x es 3, 4 menos x, menos x a la 3/5 por x a la 2/5, todo eso dividido en x a la 2/5. Entonces, ¿qué te queda? 3, 4 menos x, ¿cierto? Aquí te queda x a la 5/5, que es 1, x elevado a 1, se te queda x, dividido en x a la 2/5. Por lo tanto, f' de x va a ser 12 menos 3x menos x, dividido en x a la 2/5. Esto es 12 menos 4x, dividido en x a la 2/5. O sea, 4, 3 menos x, dividido en x a la 2/5. ¿Ya? Tenemos la derivada. Ahí tenemos la derivada. Entonces, para encontrar estos números críticos tenemos que ver dos cosas. F' de x es igual a 0, sí, solo sí. Toda la expresión es 0. Y eso ocurre cuando el numerador es 0. El 4 da lo mismo, así que lo que me interesa, el 4 es 4. Entonces, para que esto se haga 0, el 3 menos x tiene que ser 0. Entonces, un primer número crítico sería x igual a 3. Por otro lado, la derivada de la función no existe si el denominador es 0. Esto es equivalente a decir que x es igual a 0. Entonces, estos son los números críticos. X igual a 0 y x igual a 3, números críticos de f. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces uno deriva igual a 0, ve donde no existe, y ahí aparecen los números críticos de las funciones. Ok. Ya. Vamos a ver
un método para determinar valores máximos y mínimos absolutos en un intervalo cerrado. ¿Sí? Entonces ya vemos que la derivada 0 te entrega un valor crítico, la derivada no existe, ¿cierto? Y vemos justamente los valores críticos de la función. Entonces ahora vamos a ver un método que se conoce como método del intervalo cerrado, pero quiero ser súper claro en lo siguiente. El método del intervalo cerrado funciona cuando la función es continua. Ya, cuando hay problemas entre medio, ahí ya no podemos usar este método y nos vamos a tener que concentrar en otra cosa. Entonces, método del intervalo cerrado. Entonces, para encontrar los valores máximos y mínimos absolutos de una función continua sobre un intervalo cerrado AB, acuérdense que la continuidad la vimos la vez pasada, o sea, la vimos en el curso anterior. Primero tiene que encontrar los valores f, los números críticos de f en AB. Entonces aquí tenemos que ver dónde la derivada es 0 y dónde la derivada no existe. Después, encontrar los valores de f en los puntos extremos del intervalo. O sea, tenemos que evaluar, en este caso, f de a y f de b. Si la función está trabajada en este intervalo, entonces este punto se refiere a que usted tiene que hacer f de a y f de b. Luego, una vez que tiene los números críticos, ¿cierto? Y que calcula los puntos extremos del intervalo, tiene que comparar. El más grande de los valores es el máximo absoluto. El más pequeño, el mínimo absoluto. Pero ojo, quiero dejar claro esto. Funciona solamente este método cuando la función es continua. Si la función no es continua en el intervalo, estamos obligados a trabajar como viene y como vamos a ver en los siguientes casos, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Para f, x cubo menos 3x cuadrado más 1, x entre menos un medio y 4, determine los extremos absolutos. Determinemos los extremos absolutos. Entonces, vamos a ver paso a paso. Paso 1, encontrar los valores de f, los números críticos. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar números críticos. Entonces, si f es x al cubo menos 3x cuadrado más 1, yo derivo, me queda 3x cuadrado menos 6x. Al derivar. Si yo factorizo, te queda 3x por x menos 2. Entonces, vemos que f' es un polinomio. Y de acuerdo a lo que vimos en el curso de Matemático 1, todos los polinomios son continuos en todo R. Los polinomios son continuos en todo R. Por lo tanto, como la derivada de la función es continua, ¿cierto? La función es un polinomio continuo, la derivada también es continua en todo R, podemos aplicar este método. Fíjense bien, vamos a derivar, vamos a buscar los valores en donde la derivada es 0, te queda 3x, x menos 2 igual a 0, de aquí tenemos que x es igual a 0 o x es igual a 2. Entonces, ¿qué tenemos? Evaluemos la función, ¿cierto? La función original se reemplaza en estos valores para obtener la ordenada. F de 0 es 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado más 1. Es igual a 1. F de 0 vale 1. F de 2 va a ser 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado más 1. Esto es 8 menos 3 por 4, 12 más 1. Te queda 9 menos 12, te queda menos 3.
Entonces, aquí tenemos f de 2. ¿Ya? Entonces tenemos los valores críticos con sus respectivas imágenes. Ok. Una vez que hacemos eso, ahora lo que vamos a hacer es evaluar la función en los puntos extremos del intervalo. ¿Ya? La función, a la segunda parte, es f de x igual a x al cubo menos 3x al cuadrado más 1, y el intervalo de trabajo es menos 1/2, 4. Entonces, estos son los extremos del intervalo. Entonces, lo que tenemos que hacer es evaluar ahí. Tenemos f de menos 1/2, sería menos 1/2 al cubo, menos 3 por menos 1/2 al cuadrado, más 1. Esto es menos 1/8 más, perdón, menos 3/4 más 1. Entonces, menos 3/4 más 1 es 1/4. Entonces te queda menos 1/8 más 1/4. Mínimo común, 8. Te queda menos 1 más 2, te queda 1/8. Por lo tanto, f de menos 1/2 es 1/8. Y ahí tenemos un extremo más. Vamos con el extremo superior. F de 4 es 4 al cubo menos 3 por 4 al cuadrado más 1. Entonces 64 menos 4 por 4, 16, 16 por 3, 48, y esto más 1. Entonces te queda 65 menos 48, 8 para llegar a 15 son 7, te queda 17. Por lo tanto, f de 4 es 17. ¿Ok? Entonces tenemos dos puntos críticos, ¿cierto? Dos valores críticos que se obtienen de la derivada igualada a 0, ahí están, y dos extremos, ¿cierto?, que están aquí. Esto siempre y cuando la función sea continua. Esta función es continua y esta también es continua. No hay ningún problema en su dominio. Entonces, ¿qué hacemos? Comparemos. ¿Cuál es el más grande entre estos cuatro? El 4, ¿cierto? F de 4 es 17. Entonces, el punto f de 4, es decir, 4,17, es el máximo absoluto. ¿Cuál es el más chico? El 1/8. Yo creo que el más chico es menos 3. De acá, ¿cierto? Este es el más chico, menos 3. Entonces, en el punto 2, f de 2, que es 2, menos 3, se alcanza un mínimo absoluto. ¿Ya? Y eso es todo. Eso es todo. ¿Ya? Eso es todo cuando la función es continua y se trabaja en un intervalo cerrado. Función continua en un intervalo cerrado. ¿Ya? Bien. Ya, chiquillos, vamos a dejar la clase hasta aquí. Todo este tema lo vamos a ver ya más, con más mayor detalle, con más trabajo en la clase del día viernes. El día viernes le vamos a dar fuerte a la parte extremos, ¿ya? Le vamos a dar fuerte, fuerte, fuerte a la parte extremos. No quiero dejar ninguna tarea hoy día. Con eso yo creo que es más que suficiente. Sí les puedo dar las páginas del libro en donde se pueden meter,
para revisar hartos ejercicios, ¿ya? Porque los vamos a trabajar, por supuesto, también vamos a trabajar con el taller, pero si quieren ver más ejercicios, de este tema, Stuart, ustedes lo tienen, página 280, ¿ya? Página 280, ahí ejercicio 4.1, de todo lo que hemos hablado hoy día. Está lleno de ejercicios, ¿ya? De todas maneras vamos a trabajar más de estos temas el día viernes.